estafaron a productores, a trabajadores, Vamos a quedar en la calle sin nada, a la banca pública y privada. Estafaron a 45 millones de argentinos. Se robaron 1.300 millones de dólares y los fugaron a paraísos fiscales. Vaciaron las empresas y nos hicieron salir a la calle a defenderlos. Por la patria, por la democracia, la república. Ellos son Vicentín. Es un conglomerado de empresas diversificado que tiene frigoríficos para consumo interno, frigoríficos para exportación, plantas de aceite, de biodiesel, exportadora de granos, de derivados, bodega de vino. Caminás 3 cuadras en donde te encuentres en Reconquista y Avellaneda, te encontrás Óptica Nardelli, Panadería Vicempan. Todo tiene que ver con los 125 integrantes de la familia Vicentín, que dicho sea de paso, tiene un patrimonio de 530 millones de dólares, es una de las 50 familias más ricas de la Argentina, según la revista Forbes. La relación con el macrismo fue muy estrecha, directamente con el presidente de la Nación. ¿Qué hacía el presidente de la Nación? Levantaba el teléfono y le decía a González Fraga, presidente del Banco Nación, canilla libre los créditos para Vicentín. Este mecanismo era, vos me das un favor, Vicentín, el favor es colocar dinero para la campaña y yo te voy a premiar facilitándote la obtención de los créditos que me estás solicitando. Noviembre de 2019. En ese mes, Vicentín recibe 89 millones de dólares de crédito durante 26 días consecutivos. Quiere decir que recibió crédito hasta los sábados y domingos. Además de los préstamos que tomó con el Banco Nación, Vicentín tomó deudas por más de 600 millones de dólares con bancos internacionales. Es importante tomar conciencia que entre los bancos, los trabajadores, los productores y en definitiva todos los acreedores, la deuda de Vicentín superó los 1.300 millones de dólares. Vicentín es la nave insignia de la provincia de Santa Fe, la principal empresa. Tiene 7.000 trabajadores y además no solamente para Santa Fe, sino para la República Argentina. Es la principal exportadora de granos. Del comercio exterior de granos, Vicentín la operatoria que tiene es del 20%. 7.000 trabajadores en forma directa, aproximadamente 10.000 en forma indirecta, un grupo económico compuesto por 20 empresas. El gobierno de Cambiemos en el sector agropecuario fue una verdadera revolución de los ricos. Se dieron todos los gustos. No liquidar divisas, concentrar, no pagar impuestos, rebaja de retenciones, todos los gustos que se podía dar a la clase más poderosa de la República Argentina, que es la clase terrateniente, y quienes comercian los frutos de los terratenientes, o sea, las grandes empresas agroexportadoras, se lo dieron en esos 4 años. Y lo cierto es que acá hay una estafa enorme por parte de una empresa millonaria, de una corporación agropecuaria, una de las más importantes de la Argentina, no solamente a los argentinos y a las argentinas y a los fondos públicos, sino a sus trabajadores, a la gente que vive de los productos y de los insumos que hace Vicentín. La deuda de Vicentín con el Banco Nación, tomada en su momento original, asciende a 300 millones de dólares. Al tipo de cambio del momento en que se declaró la cesación de pagos de la empresa equivalía a unos 18.000 millones de pesos. Cuando vos tenés un presidente que te dice, muchachos, ya no nos tenemos que esconder más, ¿eso no es un punto de partida para que Vicentín diga, bueno, si no hay que esconderse, armemos un Vicentín Paraguay y armemos un Vicentín Uruguay? Total, es lo mismo. La labor de ellos fue construir una arquitectura que pudiera escapar a los controles públicos argentinos. Ustedes piensen que una empresa que exporta 4.000 millones de dólares anuales, pero ¿dónde están? No ingresaron a la Argentina, ¿cómo le ingresaron? Los dejaron afuera. Estamos hablando del negocio argentino más importante, el negocio agropecuario, agroalimentario de la Argentina es la mayor generación de divisas en nuestra balanza comercial. Vicentín, de gran empresa a gran estafa. Sábado 21 de noviembre, 23:45 horas. Estreno simultáneo en todo el país.
Vamos a tomar contacto con nuestro querido amigo, colega, Ubre Caconia, del norte de la provincia de Santa Fe, el departamento General Obligado. Si yo digo Villocampo, no es solamente Villocampo, si digo Reconquista Avellaneda, no es solamente Reconquista Avellaneda, ¿sí? Y es uno de los primeros que abrió el paraguas respecto al tema Vicentín cuando se venía aquel. Tuvo en su haber, digamos, en su oportunidad para presentarlo, aquel famoso audio a través de las redes sociales que llegó incluso hasta la presencia de la Nación, ¿sí? El famoso tema de Vicentín, por allá en los primeros meses del año, cuando todavía no teníamos pandemia, cuando todavía no teníamos COVID, ¿sí? Ocurrió. Y después se despachó con todo, Y en las últimas horas se ha conocido un informe de la comisión investigadora de Vicentín, que dolorosamente esta comisión de legisladores de la provincia de Santa Fe, presidida por Luis Rubeo, integrantes entre ellos Carlos del Prade, aquí no tenemos prácticamente columnistas por este tema, Rubén Giustiniani, Fabián Paloliver, etcétera, 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 navega sola en la provincia de Santa Fe. Nadie le lleva la punta. Estoy haciendo la presentación de la nota y prácticamente está ocurriendo. No le voy a pedir explicaciones al presidente de la República, creo que fue apresurado, en su momento se tendría que haber testeado si estaban los votos, si estaba el número, para llevar adelante la expropiación. Y hoy Vicentín hace lo que quiere. No es decisión política. Uber, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos en pandemia, no todos somos Vicentín. Es una muy buena manera de presentarlo. Estaba atentamente haciendo el recorrido, ¿no? Ese hilvanado de temas que empezaba por aquel audio inofensivo que grabé para mi grupo de WhatsApp, que yo pensé que lo iban a declarar de utilidad pública. Bueno, ni siquiera me llamaron para agradecerme sobre ese audio, y lo escuchó realmente todo el país. No hace mucho me encontré con en un foro, un plenario partidario, con gente que no tenía ni idea quién era y se había acercado a preguntarme si era yo el del audio, ¿no? Hay un tercer informe de la Cámara de Diputados, no de la Cámara, sino de una comisión interna de la Cámara de Diputados, que bien vos como lo aclaraste, hay gente comprometida trabajando, pero en definitiva el trabajo institucional, se me ocurría la necesidad de definirlo, y a mí me resulta una suerte de gran hermano eso. O sea, poner una cámara testigo, una cámara testimonio, y no sirve para otra cosa, no sirve absolutamente para otra cosa. Más allá de, digo, a través de este trabajo podemos desasnarnos un poco de lo que viene pasando en la causa, pero no es más que esto, digamos. Yo tenía expectativas superadoras respecto de esto, porque de esta situación yo esperaba de dos entidades de la republicanidad definiciones que alcancen, no solamente para saber quiénes son estos muchachos, sino para evitar lo que por estas horas parece inevitable, que una es la justicia, que la justicia haga lo que corresponda, cosa que hasta ahora evidentemente estamos muy lejos de recibir lo que realmente queremos, que es justicia. Esta empresa ha hecho lo que se le cantó, aún en este proceso preventivo. Y lo otro es la política, que como vos bien decía, hay una decisión, un anuncio que lo hizo el presidente de la Nación, y que después se reculó en chancleta, como quien dice, seguramente porque no se esperaba encontrarse en este conflicto, o llevar adelante a instancia de un conflicto, sino más bien de algún acuerdo, entre comillas. Aparentemente no se tenían los votos necesarios como para avanzar sobre ese conflicto, y se decidió tomar la estratégica decisión de retirarse de la intervención de Vicentín. Resultado de lo cual es que la empresa ha hecho un vaciamiento de todo su capital. Estaba leyendo el informe y se me ocurre una manera interesante y práctica de explicar cómo funciona el proceso de la relatividad de Einstein, digamos, de cómo se armaron empresas, pequeñas empresas dentro del mismo grupo, sobre el cual, y a partir de esa instancia, van sucediéndose una serie infinita de millones de dólares que no se sabe muy bien dónde están. Lo que sabemos perfectamente es que no están para capitalizar una respuesta, atento a lo cual y desde ahí se va a tener que pagar la deuda. Perdón, Uber, yo te digo una siguiente. La plata sabemos dónde está. El estudio Moyano y Asociados, de Mariano Moyano Rodríguez,
que los viene siguiendo, que no se presentó en el concurso, sabe perfectamente bien, a través de los tribunales de Nueva York, que los 1.600 millones de dólares están depositados en paraísos fiscales, ¿sí? Y todos sabemos que uno de los grandes responsables de todo esto es Macri. Y fíjense ustedes que no aparece en ninguna parte del informe el nombre de Macri, no aparece. Probablemente no corresponda, pero este es el gran responsable político. Y otro dato más, te digo. Tanto en tu caso como yo, somos muy ansiosos. Este informe no terminó, no es el informe final. Seguramente va a haber un cuarto informe en los primeros meses del año que viene, donde tajantemente van a pedir la intervención de la justicia o lo van a volcar a la justicia. ¿Qué viene a acompañar? La investigación de Lurralde, que está solo, que viene a acompañar la investigación que lleva en Rosario el juez Popiano, que es el juez en lo penal que lo está persiguiendo, que viene a acompañar lo de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que viene a acompañar a Claudio Lozano, que está solo, director del Banco de la Nación Argentina, que viene a acompañar lo de Moyano y Asociados, te digo yo, que lo está persiguiendo concretamente. Los vicentinos hoy tienen un solo temor, ir preso. La otra, han hecho todo. ¿Por qué? ¿Por qué, Uber? Porque no hay decisión política. No se cortó. Porque no hay decisión política, Uber. No hay decisión política. En el orden local y en el orden nacional. Probablemente Alberto Fernández, yo lo quiera justificar. Se tiró a la pileta, no tenía agua, y hoy está acosado por el tema COVID, etcétera, etcétera. Y en la provincia, no nos olvidemos también que en este derrotero, uno de los primeros cuestionadores de Alberto Fernández se llama Daniel Costamaña, declarado macrista. De todo el derecho del mundo ser macrista, antiperonista, gorila, como se le llama en la jerga política, lo que fuere, que lo cuestionó al propio presidente. O sea que el fuego amigo lo tenemos adentro de la provincia de Santa Fe, Uber. Ese es el caso. Mirá, cuando uno empieza a hacer una revisión de todo esto en un plazo muy cortito, porque estamos hablando de 8 meses, 9 meses de esta cuestión, y se han producido tantas cosas, hay hechos puntuales y concretos que han marcado todo este proceso y esta causa con hitos, con hechos específicos en la calle, lo que ocurrió cuando salieron a decir somos todos Vicentín, esa vieja frase que empieza a colarse en el marco de cualquier protesta. Y más allá de todo esto, Alberto, me gustaría convidar, digamos, a los televidentes ante la necesidad de provocar desde aquí una mínima y una pequeña reflexión. Esto no es algo excepcional ni que se enmarca dentro del paréntesis en el país. Esto es el proceso que en este país comenzó allá por 1900, los primeros días del siglo XX, y que es una práctica habitual en la Argentina, y eso explica que un país tan rico como la Argentina tenga la pobreza que tiene. ¿Se entiende? Digo, es concentración de la riqueza, son políticas espantosas, además de estas estafas que se han naturalizado, porque lo que ha pretendido Vicentín en los primeros meses del año era volver a hacer que una estafa, una nueva estafa, vuelva a estar en el marco de lo natural, como ha ocurrido siempre a lo largo de tantos años. Pero la pregunta, Alberto, acá es ¿qué país queremos y de qué manera vamos a establecer las nuevas pautas, las nuevas normas, los nuevos paradigmas para una sociedad? Y es preguntarnos quién financia la política, es preguntarnos quién financia a los dirigentes, es preguntarnos quién financia a los partidos, porque acá ha habido un anuncio presidencial del que yo estuve de acuerdo, e inmediatamente se provocó una respuesta en consecuencia, y no fueron los directivos de Vicentín los que sacaron a la gente a la calle, y no fueron los trabajadores de Vicentín que estaban del otro lado de la vereda apoyando la postura del propio presidente. Era un sector del poder político que sale a embanderarse en esta consigna de que todos somos Vicentín. La pregunta es, ¿quién financia la política y hasta cuándo vamos a seguir con esta hipocresía? Porque es la manera de naturalizar estas estafas. Y no es la Argentina que uno quiere, este no es el país que uno quiere, y estos no son los dirigentes políticos que queremos, Alberto. Entonces, sobre estas cuestiones, más allá de que no sé si vamos a poder salvar la presa, si Vicentín va a pagar, no va a pagar, todos estos procesos técnicos en términos jurídicos y demás, es que esto nos tiene que dejar una nueva enseñanza para no volver a tropezar por enésima vez con la misma piedra, mi querido amigo. Bueno, para cerrar, mi estimado amigo, yo te digo lo siguiente, pregúntenle a Scarpini, pregúntenle a Marcón,
quién financia la política, y a otros que no son ni Scarpini, ni Scarpini ni Marcón. Pregúntenle a ellos. Marcón llegó a decir, cuando salieron a la calle, que era el grito de Alcorta. Sí. Mi estimado, yo me lo crucé un día en el ámbito de la legislatura, todavía no estábamos con COVID, y le digo, el grito de Alcorta fue una reivindicación de los productores, de los gringos chacareros, que se habían expulsado de sus propios terruños, digamos, para seguir produciendo. Acá, el grito de Alcorta es un Robin Hood a la inversa. Están defendiendo a hipotéticos delincuentes. Abrazo, mi estimado Uber, abrazo como siempre. Un abrazo, Alberto, gracias. Bueno, vamos a tomar contacto con el profesor Aristides Álvarez. Aquí lo conocemos hace muchísimos años. La famosa ONG. Si nos reímos todos, pero además esto tiene un significado. No, de ninguna manera. Esto tiene un significado de trabajar por la convivencia, pero hay dos temas que son capitales en la escuela. El grooming y el bullying, concretamente. Y hay momentos muy especiales como la pandemia, la cuarentena, prácticamente reclutamiento. No hubieron casos, no hubieron clases, pero hubieron casos. Y el viernes pasado, mejor dicho, la semana próxima anterior, ocurrió un hecho notorio en el Congreso Nacional. Aristides, como siempre decimos nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Están trabajando en un congreso sobre convivencia. Explícame de qué se trata, Aristides, por favor. ¿Qué tal, Alberto? Sí, estamos organizando para el próximo sábado 21 de noviembre, el primer Congreso Internacional que tiene el nombre La convivencia no es una utopía. Va a haber 5 paneles, es un congreso internacional porque va a haber disertantes de España, Colombia, Ecuador y Argentina, con 5 paneles con 5 temas referidos a la convivencia. El primero es de acoso escolar, de bullying. El segundo panel vamos a estar hablando de abuso infantil, abuso sexual infantil. El tercer panel de inclusión e integración escolar. Cómo incluimos en la escuela a aquellos niñas y niños con capacidades diferentes. Todo un tema que lleva mucho tiempo que se está trabajando en las escuelas. El cuarto panel por la tarde ya, vamos a tener un corte de 13 a 15 horas. El cuarto panel va a ser de ciberacoso. Todo lo que tenga que ver con el acoso en Internet, en las redes, entre ellos el grooming. Y el quinto panel es para los adultos, es convivencia entre adultos. Y ahí vamos a hablar de convivencia familiar, de violencia familiar y de violencia y acoso laboral. Otro tema muy importante y que tiene una arista ahora en la pandemia, que es el acoso en el teletrabajo. En esto que estamos haciendo ahora nosotros, que vos estás trabajando y estamos haciendo una videoconferencia. Bueno, el teletrabajo se implementó como alternativa y también tiene su problemática, que es la de el uso desmedido de la tecnología y la cantidad de horas de trabajo. No, esto lo conozco sobradamente. Yo he hablado con dirigentes gremiales, además hay un famoso artículo 4, ley que, insisto, antes de ir al artículo 4, entrará en vigencia 90 días después de la terminación de la pandemia y la cuarentena. Pero hay un famoso artículo 4 que se tiene que reglamentar, habida cuenta de que, digamos, las grandes empresas pretenden inmiscuirte en su vida, participar de tu vida, tocarte el timbre. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esta ley que se acaba de dictar o que se dictó tiempo atrás en el Congreso Nacional es protectora del trabajador, no acosadora del trabajador. Decime, bien. Tema convivencia, tema grooming, tema bullying. ¿Qué ocurrió la semana próxima anterior con una ley que se acaba de sancionar en el Congreso Nacional, Aristides? Bueno, la verdad que fue una semana muy intensa y con un logro muy importante, que fue en la madrugada del jueves, se sancionó en diputados por unanimidad la ley que prevé la campaña nacional de prevención y concientización del ciberacoso y del grooming. Ya tenía media sanción en el Senado de la Nación, es un proyecto del senador nacional Dalmacio Mera, de Catamarca, y que prevé una campaña nacional para llegar a cada niño, a cada niña, a cada escuela, a cada club y a todas las familias para prevenir el grooming. El grooming hace 7 años se sancionó una ley
que lo penaliza, que lo incorporó en el Código Penal. Sin embargo, los hechos se siguieron sucediendo. Y ahora hay una ley que lo va a prevenir y que lleva el nombre, fíjate Alberto, de Micaela Ortega, una nena asesinada en el año 2016, contactada por un adulto a través de Facebook en un típico caso de grooming que terminó de la peor de las maneras. Estamos hablando de lo que viene ocurriendo respecto al tema grooming, el tema bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este congreso que ustedes van a hacer este sábado 21 es la resultante, imagino, de todo un trabajo del año. ¿Qué ocurrió respecto a estas figuras en el ámbito, digamos, educativo? Habida cuenta de que no ha habido clase. Justamente, Alberto, el congreso lo va a abrir la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, la licenciada Adriana Cantero. Y lo va a cerrar, quizás como una imagen, una foto de convivencia, la senadora nacional Marilyn Sagnum y el diputado nacional Enrique Esteves. Distintos signos partidarios, pero abogando ambos por la convivencia. Eso es toda una simbología, si se quiere. Lo que ocurrió durante este año es que los docentes han trabajado muchísimo para tratar de mantener el vínculo pedagógico con los alumnos a través de las redes sociales, no tuvieron otra alternativa. Lo que más se usó fue los grupos de WhatsApp. Y quienes más han sufrido esta pandemia, sin dudas, son los chicos que se quedaron en su casa, que no podían ir al club, que no podían ir a la escuela. Los que más han sufrido no ver a sus compañeros, no ver a sus seños, no ver a sus profes. Y también sabemos que han sufrido violencia intrafamiliar, acoso, abuso, que no lo podían denunciar, que no estaba la seño que veía a ese nene que llegaba a la escuela con el ojo morado o llorando, angustiado, porque había sufrido una situación familiar angustiante. Por eso nosotros insistimos que restablecer la presencialidad, obviamente cuando se pueda, cuando estén dadas las condiciones sanitarias, es fundamental. Y hoy mantener el contacto entre los profes y los alumnos, como se pueda, de las formas que vos más te imagines. Docentes en las escuelas rurales que han ido a caballo, que han ido en bicicleta hasta la casita del alumno, que está quizás a varios kilómetros, ¿no? Entonces, imagínate todo un escenario, falta de conectividad, lo que cuesta, y vos lo sabés bien, mirá, estamos grabando esto, rogando que no se corte internet. Imagínate para un chico lo difícil que fue toda esta situación. Vamos a hablar un poco de todo eso, Alberto, y cómo en este año nosotros seguimos trabajando de nuestra ONG, tratando de mantener el vínculo con los chicos, bueno, a través de charlas, a través de videos, de llegar a los mismos. Y el congreso virtual es una de las alternativas. Y te doy una primicia, te doy una primicia, Alberto, esto es primicia. Va a participar en el congreso una nena de 11 años de la provincia de Buenos Aires, que te puedo asegurar nos va a dar cátedra. Esto es una primicia. Una nena de 11 años que nos va a enseñar cómo usar Internet. Sí. Esperemos tener los resultados después, una vez que termine el congreso. Aristides, mi abrazo y te felicito por tu preocupación permanente por la convivencia de estas dos figuras que son lacerantes, digamos así, como es el grooming y el bullying. Un gran abrazo, Aristides. Gracias por la preocupación. Gracias a vos. Un abrazo grande. Chao, queridos. Gracias. Estamos hablando con el senador Hugo Rossetto y nos estamos yendo al departamento de Iriondo. Me estaba preguntando cómo están las cosas en Santa Fe. Quizá un poco más tranquilo con el tema COVID, pero en las últimas horas, al momento de la edición de este programa, de esta nota con Rossetto, el senador del departamento de Iriondo, Santa Fe tenía más casos que la ciudad de Rosario. O sea que la onda de Rosario, la onda sur, se desplaza hacia el centro-norte de la provincia de Santa Fe. La gran esperanza que tienen todos, y ya para comenzar el diálogo con Rossetto, es la venida, la llegada al país de la vacuna, pero en tanto y en cuanto está el día a día. Y recién repasando, y ahora sí vamos directamente al reportaje, recién repasando la actividad que tiene Rossetto en el departamento de Iriondo, departamento, distrito lindante a Rosario, o sea que integra lo que se denomina
la zona centro-sur de la provincia de Santa Fe, hay un control, un cuidado de la salud cotidiano. Hay una reunión todos los días a las 19, donde concretamente se repasa qué es lo que ha ocurrido, cómo ha evolucionado, cómo puede haber evolucionado la pandemia en ese distrito, que por supuesto obedece a lo que ocurre en la provincia y lo que ocurre a nivel nacional. Raceto, como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en COVID. ¿Cómo es este tema del control cotidiano que ustedes hacen, una reunión todos los días a partir de las 19 para hacer un seguimiento, digamos, de la evolución de la pandemia en el departamento Iriondo? Bueno, buen día, muchísimas gracias por esta posibilidad. Desde aquel momento en marzo, cuando el gobernador firmó el decreto, nos reunimos con todos los intendentes y presidentes comunales, hicimos el reglamento del comité departamental y establecimos que nos íbamos a reunir todos los días a las 19 horas a través de videoconferencia, y así viene sucediendo desde el 31 de marzo. Hoy vamos a celebrar la reunión 222, 223, algo así. Es un mecanismo que nos ha dado muy buen resultado. Nosotros somos un departamento somos el único, podremos decir que somos la frontera entre el norte y el sur de la provincia, somos el único departamento transversal de la provincia, es decir, no se puede ir al norte sin pasar por Iriondo y no se puede ir al sur sin pasar por Iriondo. Entonces, cuando en Santa Fe están los 5 departamentos más complicados en el sur de la provincia, que son General López, Constitución, Caseros, Rosario y San Lorenzo, esos 5 departamentos hacen frontera única, pura y exclusivamente con Iriondo para ir para el norte. Es decir, que siempre tuvimos y tenemos la hipótesis de que Iriondo debería haber sido debería ser el próximo departamento complicado, porque el virus en su tránsito hacia el norte no tiene otra posibilidad que no sea pasar por el departamento Iriondo. Y pasar por un departamento, por un lugar en este tiempo, hablando del virus, es que el virus se quede y empiece a circular comunitariamente. Tuvimos esa prevención, tuvimos digamos, estamos aferrados a esa teoría. Entonces estamos tratando de hacer todo lo posible para que si bien para que el departamento de Iriondo sea lo menos vulnerable posible. Bien, pero me llama la atención también que esto no es una reunión para hacer catarsis o para revisar este número y estadísticas cotidianas, sino que además hay una actividad práctica, digamos, de respaldo, digamos, al COVID con equipamientos, coméntemelo usted, que se van distribuyendo en los diversos efectores del departamento. Sí, y hemos hecho una inversión más o menos de unos 20 millones de pesos, 10 millones de pesos más o menos, a número redondo, ¿no? La mitad más o menos de fondos del Senado. Yo cedí la potestad de entrega de los subsidios al comité departamental, y los otros 10 millones de pesos a través del fondo COVID de la emergencia a nivel provincial. Esos 20 millones de pesos han sido todos asignados por el propio comité departamental, no es que el senador los asigna. Y en relación a las compras comunes, es muy importante comentar la calidad de las compras y la asignación. No es que hacemos compras y después vamos y las entregamos, no. Más o menos, si repasamos la cantidad de veces, andaremos más o menos en una vez por mes, hacemos una ronda de consulta a todos los médicos directores de todos los efectores públicos de salud del departamento para ver qué necesitan. Y en función de cada una de las necesidades que hacemos las compras. Hoy por hoy podemos decir que ninguna de las cosas que nos han dicho que se necesitan no han llegado a los efectores públicos de salud del departamento de Iriondo. ¿Cómo anda con el tema plasma? Que tantas idas y venidas. Yo debo reivindicar al doctor Mario Perechón del Cudayo, que mucho bien trabajó en este tema. Hubieron operaciones a nivel nacional que no sirve, pero ahora está recomendado. ¿Cómo anda con la aplicación de plasma ahí en el departamento Raceto? Bueno, andamos como anda toda la provincia y todo el país, es decir, es un elemento que está en manos del Cudayo, y me parece que tenemos que prestarle mucho valor, mucha atención y mucho respeto a la gente que se esforzó por el tema del plasma, y obviamente solicitarle a todas las personas que pueden ser donantes de plasma, que para ser donante de plasma tenés que haber estado enfermo de COVID previamente y hacer algún trámite, que lo hagan. Nosotros lo que está a nuestro alcance y hemos hecho y venimos haciendo es darle una gran difusión para que la gente sea donante de plasma, en consonancia y de acuerdo a las instrucciones que venimos recibiendo del doctor Perichón. Bien, me parece muy bien. El doctor Perichón ha sido columnista nuestro en los programas de Rosario.
donde precisamente esta nota va a estar presente en nuestros programas de televisión regional, que sería la segunda señal de cablevisión en la ciudad de Rosario. Roseto, a la par de las situaciones de salud que nadie la desconoce, y que yo, sinceramente, más allá de una cuestión ideológica, agradezco al gobierno nacional, al gobierno provincial y a gente como usted, digamos, que nos protege, nos contiene, digamos, concretamente con este tema, está el hambre. ¿Cómo están con el tema de la tarjeta alimentaria ahí en el departamento de Iriondo? Bueno, en estos momentos estamos haciendo la coordinación de la segunda entrega. La tarjeta alimentaria es un programa que permanentemente se va dando altas y bajas, obviamente, ¿no? Porque hay chicos que vienen naciendo y hay chicos que ya, hay familias que ya no complementan con el requisito, se le van dando de baja, que son los menos, lo que van agregándose son las nuevas altas, y estamos coordinando, estamos ayudando a la entrega de la segunda tanda de tarjetas justamente en estos momentos. No estamos sufriendo lo que se sufre tal vez en las grandes ciudades, en los grandes conurbanos. Acá tenemos una actividad que anda muy bien, que es predominante en el departamento Iriondo, que es la actividad agropecuaria. Después tenemos actividades industriales que también andan muy bien, especialmente la actividad metalúrgica está sobrevendida hasta algunos meses del año que viene. Y después tenemos una actividad que anda muy mal, obviamente, como en todo el país y en todo el mundo, que tiene que ver con todo lo que es turismo, gastronomía, espectáculos públicos. Y después tenemos otro cuarto grupo que está en una situación intermedia, que es lo que puede hacer el comercio, las profesiones liberales y mucho tipo. Un cuarto grupo que está, digamos, al día, no está ni entre los que van muy bien, pero tampoco está entre los que le va muy mal. Pero son situaciones tal vez más contenidas en el interior, son más... hay otra trama social en el interior que por ahí puede hacer que no sea tan vulnerable el territorio como puede ser en una gran ciudad. Roseto, atento a esa situación económica y social que ocurre, que acontece en el departamento Iriondo, y que es propio de toda la provincia de Santa Fe, ¿sí? Porque nunca decayó más allá del 10% de la actividad. Por supuesto, poco a poco pues, se fueron reabriendo. Hay situaciones que son críticas, que son servicios, por supuesto, la gente de la gastronomía, la gente de los jardines maternales, el turismo, como usted bien lo dice, etcétera, etcétera. Inmediatamente, porque estamos próximos, no le digo a salir, pero a otra etapa. ¿Qué le dice el panorama político, el panorama económico y social que se viene en la provincia y particularmente en el departamento Iriondo? Bueno, hace un mes más o menos estuvo Michelle Bachelet en alguna videoconferencia acá con alguna reunión a nivel nacional y utilizó una palabra espeluznante. Ella dijo que las cifras macroeconómicas que se vienen para toda Latinoamérica son terroríficas. Es decir, desde la perspectiva macroeconómica la situación es muy complicada, pero nosotros acá estamos básicamente sustentados por la producción agropecuaria, que hoy por hoy está yendo muy bien, inclusive mucho mejor que hace algunos años. No, acá nadie duda. Además, la provincia de Santa Fe, convengamos sin hacer descalificaciones o calificaciones similares, la provincia de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, ni hablar por supuesto de Buenos Aires, que son el núcleo económico y social del país. Está muy bien la provincia de Santa Fe en lo que refiere a la riqueza productiva. Ustedes tienen un principal foco del COVID, es en Cañada de Gómez, y permanentemente lo veo a ustedes llamando la atención de los y las habitantes de toda la región, especialmente para cuidarse, ¿sí? Pero el foco está ahí en Cañada de Gómez, ¿sí? Y lo que pasa es que es la ciudad con más habitantes, entonces proporcionalmente es la ciudad que desde ya va a tener más contagios de COVID, pero no está fuera de sintonía más o menos en lo que va pasando a nivel departamental. Le hago una última pregunta. Las elecciones están a la vuelta. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Le preocupa mucho el tema eleccionario para el venidero año? ¿Qué perspectiva tiene para el departamento? Porque son elecciones de medio término, hay elecciones únicamente a nivel de concejalías y alguna otra ciudad en la provincia de Santa Fe, y las que puedan ocurrir, por supuesto, con las candidaturas a nivel nacional. ¿Le preocupa este tema? ¿Lo tiene ocupado? No, hoy por hoy no, porque entiendo que van a ser medias lejanas las elecciones y todavía no hemos entrado digamos, de lleno a esa perspectiva. Todavía hay que ver cómo se va a ir
desarrollando estos últimos meses, estos últimos tiempos de este año, los primeros tiempos del año que viene, y ver qué pasa especialmente con el COVID, si nosotros vamos a lograr la vacuna, si vamos a ser sujetos de lo mismo que está pasando en Europa, la llamada segunda ola. Me parece que todavía no tenemos despejado el terreno, la línea, el territorio, como para estar pensando en una estación, en la estación electoral que es pos a todo esto que venimos hablando. Rosito, como siempre, decimos muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, un gran abrazo como siempre. Gracias por este panorama. Gracias por Muchísimas esto. gracias. Buen panorama, se lo digo sinceramente, y repito, me llamó mucho la atención esa actividad cotidiana que tienen ustedes, no simplemente para repasar datos estadísticos, sino para repasar qué necesitan y cómo invertir en salud en el departamento de Onda. Un gran abrazo. Chau, chau. Buen adiós, como siempre. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Vamos a tomar contacto en este caso con Eduardo Del Monte, y vaya si sabrá lo que es la lucha para sobrevivir, la lucha de la miseria, la lucha del hambre, la lucha de las necesidades, la lucha de sobresalir de un estado de pobreza. Anteriormente, hace poco tiempo, ahora y en el futuro. Eduardo Del Monte, de la Corriente Clasista y Combativa. Eduardo, como siempre decimos nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes en pandemia, y vaya si lo sabrán ustedes, en los barrios más vulnerables, en los barrios más humildes de esta ciudad de Rosario y de la región. 26 años de lucha, Eduardo. Tanto tiempo pasó ya desde aquellas primeras movilizaciones de la CCC, de la CCC. Sí, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo les va a todos? Sí, 26 años como CCC, en realidad fue una lucha que viene de mucho tiempo. Nosotros rescatamos la historia de René Salamanca, dirigente de Les Mata Córdoba, secuestrado el mismo 24 de marzo por plantear que había que unirse junto al pueblo peronista para enfrentar el golpe de Estado. René fue secuestrado por eso ese mismo 24 de marzo y bueno, un montón de agrupaciones obreras y todos siguieron contra la dictadura resistiendo, y bueno, en un periodo, cuando fue el periodo de Menem, que empezó ese ajuste y esa entrega brutal, se constituyó la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, con agrupaciones del movimiento obrero, que en el año 94, que después en el 96, cuando empezó a haber millones de desocupados en la Argentina, decidimos organizar a los trabajadores desocupados y bueno, y empezamos esta historia que es más conocida públicamente, lo de la CCC en el ámbito de los desocupados, que realmente hemos podido lograr que los sectores que estaban marginados de la vida económica y de la vida social pudieran, en vez de ir a amargarse individualmente, pudieran organizarse y dar una pelea exigiendo el derecho a trabajar, que es un derecho básico. Y bueno, y a partir de ahí hemos recorrido una larga historia, ¿no? De larga historia, ¿no? Y si yo quisiera ser perverso o malo, diría, el hambre no se ha aplacado, el hambre no ha tenido remedio en los últimos años. Sigue, porque la lucha de ustedes sigue, ¿eh? Claro, ese es el indicador un poco, es el hecho de que nosotros hemos crecido y somos mucho más de lo que éramos al principio. Te diría que somos mucho más de lo que éramos hace algunos años, incluso, porque efectivamente la Argentina dependiente, la Argentina esta agroexportadora que produce mucha plata para pocos, con poco trabajo, sigue siendo y estando tal cual era, y eso, la verdad que hay que revertir eso para poder cambiar las razones de fondo de la desocupación y del empobrecimiento generalizado que tenemos los trabajadores. Creo que nosotros hemos
en estos últimos 4 años del gobierno de Macri hemos logrado esta unidad con los Cayetanos, con otras organizaciones que nos permitió darle pelea al ajuste de Macri en la calle y ser, junto con el movimiento obrero, una parte fundamental del desenmascaramiento de la política de ajuste de Macri y creó las condiciones para que se pudiera generar después el Frente de Todos, que permitió ganarle a Macri en las urnas, porque después sigue activo en las calles, sigue activo tratando rompiendo o sea que el salir a la calle ahora tiene otra connotación, porque, bueno, por ejemplo, el 23 vamos a salir en caravana, conmemorando el Día de la Soberanía con una cantidad de organizaciones del movimiento obrero y sociales. Vamos a ir desde el Monumento a la Bandera hasta Punta Quebracho, allá en Puerto San Martín, donde se libró la batalla que triunfó la Argentina frente a la flota anglo-francesa, y reivindicando esa historia, porque para nosotros reivindicamos la historia de aquellos que han luchado por la independencia de la Argentina, empezando por los pueblos originarios, reivindicamos toda la lucha del movimiento obrero, y bueno, y nosotros estamos en la calle en estas condiciones difíciles, donde hay que resguardar a los compañeros y a la gente, porque esta pandemia está arrasando con todo, y realmente ha conmovido al mundo, y creemos que tiene que darse medidas sanitarias que permitan resguardar a la población hasta tanto haya una vacuna. Nos preocupa mucho la apertura que se está haciendo, donde las señales que llegan son de alguna manera que habilitan que la gente salga de esta manera, y realmente nos va generando en los barrios una condición muy difícil, porque los más castigados son los pobres, son los que tienen condiciones más difíciles de habitabilidad, de condiciones de vida, de falta de agua, falta de comida. El sistema de salud está en una situación muy, muy difícil, y nosotros creemos que tiene que avanzarse hacia los sectores que se han enriquecido estos años y que se siguen enriqueciendo ahora, para que esos sean los que de alguna manera soporten el peso principal de lo que está pasando, para que el comerciante no se funda, para que el laburante sostenga su laburo o su ingreso, y haya para comer. Eso es muy importante, y eso pensamos que el camino es ir avanzando, sacando la plata de ahí. Por eso nos parece que es muy bueno lo que se va a discutir del impuesto a las grandes fortunas, porque eso permitiría, por lo menos en una parte, que paguen los que de alguna manera siempre han zafado, y no que cada vez la gente esté peor, digamos. Nosotros también nos preocupa la posibilidad de que se investigue la deuda externa de manera de determinar cuál es la parte legítima y cuál es legítima. El gobierno de Macri a todas luces nos ha endeudado en cifras millonarias en dólares, donde la mayor parte de esa plata se ha fugado para afuera, y esa plata entendemos que no la tenemos que pagar. Tenemos que hacer una investigación y de alguna manera no aceptar las condiciones que nos imponen desde el FMI, esos sectores que siempre nos vienen a aplicar ajustes, sino que ir buscando un camino independiente que permita que la Argentina, con sus propios recursos, pueda ir generando una política industrialista, una política que dé laburo y que atienda las urgencias populares, que son muchísimas en este momento, ¿no? Bueno, me has planteado un panorama, viste, que no te pregunté absolutamente nada. Ni siquiera cómo se vive ahora, realmente lo has dicho todo, que van a seguir en la calle reclamando por los más humildes, por los más vulnerables, ¿sí? Como corresponde a un buen movimiento social, que son todos iguales, ¿eh? Y yo los he visto en la calle, con diferencias que pueden tener de matices, lo mismo que el movimiento obrero. Han dado ustedes un ejemplo, digamos, de lucha pacífica y particularmente de lucha de cuidarse hoy por hoy con el tema COVID cuando tienen que salir a la calle, ¿sí? Haciendo lo posible e imposible por mantener un distanciamiento social, protegiéndose con barbijos, etcétera, etcétera. Pero la lucha continúa, Eduardo, ¿eh? La lucha continúa. Sí, la lucha va a continuar, porque
lo que tenemos por delante son poderes muy grandes, que incluso cada vez que el gobierno ha intentado avanzar en un camino correcto, como ha sido la expropiación de Vicentín, o el propio impuesto a las grandes fortunas, que viene demorado, pero viene demorado también porque cada vez que se ha insinuado ese camino, bueno, han jugado fuerte para poder frenarlo, y eso me parece que es el tema de la calle lo que permite de alguna manera frente a esos poderes ganar fuerza al pueblo y poder plantear otro tipo de salida. Acá hay situaciones tremendas sin resolver, como por ejemplo el tema de la vivienda, que entendemos que hay que salir a discutir el tema de la tierra en la Argentina y el tema de la posibilidad de que la vivienda sea una realidad. Por eso no estamos de acuerdo con la represión que hubo hace unos días en el asentamiento de Guernica. Creemos que hay que resolver políticamente esas situaciones, y por eso nosotros hemos elaborado junto con los movimientos sociales la ley Tierra, Techo y Trabajo, para que poder tener la posibilidad de construir en una primera etapa 350.000 viviendas y que permita dar laburo a más de 1,5 millones de personas. Eso esperemos que, bueno, que eso cuando se presente, que tiene el apoyo de más de 30 legisladores, bueno, tenga un curso favorable que permita dar una respuesta a los compañeros que lo que están buscando siempre es la posibilidad de trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno lo decís, Eduardo, en este caso, ustedes no pretenden de ninguna manera vivir a expensas de, sino lo que quieren es retornar al trabajo como alguna vez tuvieron. Eduardo, mi abrazo, mi respeto para ustedes, los movimientos sociales y particularmente a la corriente clasista y combativa. Un abrazo, ¿eh? Gracias. Bueno, igualmente, Alberto, muchas gracias por... Si tenés 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto y o del olfato, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, dolor muscular, no dudes y comunícate con tu servicio de salud. Si no contás con uno, comunícate al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Estafaron a productores, a trabajadores, Vamos a quedar en la calle sin nada, a la banca pública y privada. Estafaron a 45 millones de argentinos. Se robaron 1.300 millones de dólares y los fugaron a paraísos fiscales. Vaciaron las empresas y nos hicieron salir a la calle a defenderlos. Por la patria, por la democracia, la república. Ellos son Vicentín. Es un conglomerado de empresas diversificado que tiene frigoríficos para consumo interno, frigoríficos para exportación, plantas de aceite, de biodiesel, exportadora de granos, de derivados, bodega de vino. Caminás 3 cuadras en donde te encuentres en Reconquista y Avellaneda, te encontrás Óptica Nardelli, Panadería Vicentín. Todo tiene que ver con los 125 integrantes de la familia Vicentín, que dicho sea de paso, tiene un patrimonio de 530 millones de dólares, es una de las 50 familias más ricas de la Argentina, según la revista Forbes. La relación con el macrismo fue muy estrecha, directamente con el presidente de la Nación. ¿Qué hacía el presidente de la Nación? Levantaba el teléfono y le decía a González Fraga, presidente del Banco Nación, canilla libre en los créditos para Vicentín. Este mecanismo era: vos me das un favor, Vicentín, el favor es colocar dinero para la campaña y yo te voy a premiar facilitándote la obtención de los créditos que me estás solicitando. Noviembre de 2019. En ese mes, Vicentín recibe 89 millones de dólares de crédito durante 26 días consecutivos. Quiere decir que recibió crédito hasta los sábados y domingos.
Además de los préstamos que tomó con el Banco Nación, Vicentín tomó deudas por más de 600 millones de dólares con bancos internacionales. Es importante tomar conciencia que entre los bancos, los trabajadores, los productores y en definitiva todos los acreedores, la deuda de Vicentín superó los 1.300 millones de dólares. Vicentín es la nave insignia de la provincia de Santa Fe, la principal empresa. Tiene 7.000 trabajadores y además no solamente para Santa Fe, sino para la República Argentina. Es la principal exportadora de granos. Del comercio exterior de granos, Vicentín la operatoria que tiene es del 20%. 7.000 trabajadores en forma directa, aproximadamente 10.000 en forma indirecta, un grupo económico compuesto por 20 empresas. El gobierno de Cambiemos en el sector agropecuario fue una verdadera revolución de los ricos. Se dieron todos los gustos. No liquidar divisas, concentrar, no pagar impuestos, rebaja de retenciones, todos los gustos que se podía dar a la clase más poderosa de la República Argentina, que es la clase terrateniente, y quienes comercian los frutos de los terratenientes, o sea, las grandes empresas agroexportadoras, se lo dieron en esos 4 años. Y lo cierto es que acá hay una estafa enorme por parte de una empresa millonaria, de una corporación agropecuaria, una de las más importantes de la Argentina, no solamente a los argentinos y a las argentinas y a los fondos públicos, sino a sus trabajadores, a la gente que vive de los productos y de los insumos que hace Vicentín. La deuda de Vicentín con el Banco Nación, tomada en su momento original, asciende a 300 millones de dólares. Al tipo de cambio del momento en que se declaró la cesación de pagos de la empresa, equivalía a unos 18.000 millones de pesos. Cuando vos tenés un presidente que te dice, muchachos, ya no nos tenemos que esconder más, ¿eso no es un punto de partida para que Vicentín diga, bueno, si no hay que esconderse, armemos un Vicentín Paraguay y armemos un Vicentín Uruguay? Total, es lo mismo. La labor de ellos fue construir una arquitectura que pudiera escapar a los controles públicos argentinos. Ustedes piensen que una empresa que exporta 4.000 millones de dólares anuales, pero ¿dónde están? ¿No ingresaron a la Argentina? ¿Cómo les ingresaron? Los dejaron afuera. Estamos hablando del negocio argentino más importante, el negocio agropecuario, agroalimentario de la Argentina es la mayor generación de divisas en nuestra balanza comercial. Vicentín, de gran empresa a gran estafa. Sábado 21 de noviembre, 23:45 horas. Estreno simultáneo en todo el país.